¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, una nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar hablando en términos generales de economía. Vamos a estar acompañados de Matías Batista. Matías es contador y además es economista, ha sido columna del programa en varias oportunidades. A mi criterio, en este momento estamos atravesando lo que se llama una economía electoral. ¿Qué es una economía electoral? En todo caso, es la acción, por un lado, del Poder Ejecutivo Nacional en el sentido de, por ejemplo, atrasar tarifas, decisión que impacta directamente en el proceso inflacionario. Por otro lado, digamos que los actores especulativos en este momento están como tranquilos, ha bajado el riesgo país, el dólar también ha bajado en función de sus cotizaciones, y todo esto también tiene que ver con la acción concreta y puntual de distintos sectores que intervienen en la economía y que en otros momentos coyunturalmente han sacado gran ventaja de la sociedad. Hoy, más calmos, están ayudando desde el punto de vista electoral al gobierno de Cambiemos, o al gobierno que se va a llamar Cambio Federal, si es que finalmente triunfa en las elecciones de este año. El otro tema es el tema de las estadísticas. Vamos a estar acompañándonos de Jorge Moore. Jorge es el presidente del IPEC, del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, y con él vamos a hablar qué es lo que está pasando con las estadísticas, qué dicen las estadísticas por estos días en la Argentina y en la provincia de Santa Fe. Y después vamos a estar hablando con la gente del Consejo de Ciencias Económicas, que está organizando las jornadas agropecuarias. Cada 2 años discuten este tema, plantean en todo caso una capacitación de los profesionales de este sector en función de entender que la actividad agropecuaria es prácticamente central dentro de la provincia de Santa Fe, y eso también las estadísticas sin lugar a dudas lo dicen. Va a estar la gente del ruralismo acompañando en todo caso una coyuntura a partir de los anuncios globales que se han hecho por estos días, de los acuerdos internacionales logrados por el Poder Ejecutivo Nacional y el Mercosur, como una expectativa concreta de futuro. Los auspicios y el desarrollo del programa. Bien, vamos saludando entonces a Matías Batista. Matías, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches y muy buenas noches a toda la audiencia. Bien, decíamos en la presentación del programa que hay una economía electoral, o electoralista, si se lo puede llamar de alguna manera, tanto del lado del gobierno como de la misma oposición, ¿no es cierto? Porque la oposición está siendo fundamentalmente eje en lo que es la realidad económica, o lo que ha sido la realidad económica de estos 3 años de Cambiemos, que han sido lapidarios para distintos sectores de la sociedad, la industria, los trabajadores, el nivel de empleo, el nivel de pobreza. Sí, no hay duda que todos los gobiernos, previo a las elecciones, tienen esa tendencia a poner la economía en modo electoral. Es una cuestión natural de todos los gobiernos. Lo que ocurre acá y llama mucho la atención es que generalmente los gobiernos vienen con un programa económico y lo que hacen es, previo a las elecciones, aceleran ese programa económico que va por el mismo camino. Acá el gobierno tiene un programa económico que es completamente distinto a las medidas que está tomando últimamente, y lo que hace es, previo a las elecciones, toma medidas procíclicas a favor del mercado interno, a favor de determinados sectores, que después, inmediatamente terminan las elecciones, desaparecen de la escena económica. En consecuencia, es una economía un poco tramposa la que propone el gobierno, y que tiene que ver básicamente con algunas cuestiones que vos mencionabas en la presentación de la nota, ¿no? Claro, digamos, el atraso de las tarifas es muy significativo, porque por otra parte este gobierno tiene el antecedente de haber planteado
en el momento de actualización de las tarifas, un resarcimiento a las empresas, digamos, lisa y llanamente, es decir, el gobierno ha sido un actor protector de las empresas de servicios. Totalmente. El año pasado dolarizó las tarifas y fruto de esa mala decisión que tomó el gobierno, después tuvo que salir a resarcir, que nos pidió a nosotros, a todos los argentinos, que hagamos el esfuerzo económico de resarcir a las empresas por el cambio del dólar, cuando nosotros nadie nos ayudó con el salto del dólar. En definitiva, el gobierno lo que está haciendo ahora es pisar las tarifas. Y hay que decir algo también que la gente no lo tiene en claro, particularmente con la tarifa del gas. A principio de año, a fin del año pasado y principio de este año, hubo un aumento de alrededor del 50% en las tarifas de gas. Y a partir de marzo hubo un aumento escalonado que va a sumar el 29% en las tarifas de gas, que se acumula el 50%. En consecuencia, en el invierno pasado y este invierno el aumento es del 90% más o menos promedio, dependiendo qué categoría, en qué rango estés. El gobierno evidentemente se dio cuenta que esto le iba a disparar un elemento muy en contra en la campaña electoral, entonces decidieron que este aumento del 29% se va a aplicar, pero no se va a pagar ahora. Entonces, cuando vos veas tus costos en lo que va a ser la factura de gas a lo largo del invierno, va a ser apenas de un 50% superior, lo digo irónicamente, y no va a ser del 90% porque esa diferencia la vas a terminar pagando en diciembre, enero, febrero y marzo. Lo que hizo el gobierno fue posponer el aumento en términos de la cobranza, pero no de la facturación. Va a llegar en la factura discriminado el importe que se va a pagar en diciembre, enero, febrero y marzo. Bien. Esa es una de las medidas. Sí, es una de las medidas. La otra medida tiene que ver con el tema del incentivo del consumo a partir de la vuelta en aplicación de la hora 6, la hora 12, la hora 18, ¿no es cierto? Exactamente, la hora 12, la hora 6 y 18 y además los descuentos para la compra de vehículos 0 kilómetros que se extendió por el mes de junio y ahora se extiende para el mes de julio. Y además hay otra medida que el gobierno apuró para tratar de lograr y tratar de demostrar a ciencia cierta los efectos de la elección que se le viene encima, que tenía algo bueno para mostrarle a la gente en materia económica, que fue el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Eso terminó apurándolo el gobierno con alguna mano del gobierno brasilero para tratar de demostrarle a la gente que tiene algo positivo para mostrarle, lo cual yo no lo juzgo positivo bajo ninguna circunstancia, ¿no? Bueno, hay que ver respecto a este tema, digamos, yo creo que en ese sentido se abre un interrogante. El convenio no se puede plantear que es un convenio logrado por el gobierno, sino que es un proceso muy largo, tiene más de 20, 25 años más o menos, el proceso que termina en todo caso en estas cuestiones de las iniciales del convenio. Todavía falta en todo caso la letra chica y allí habrá que ver el papel y el rol que en todo caso los sectores activos de la economía argentina pueden ayudar a resolver, a quien esté coyunturalmente en el gobierno, ¿no? Pero evidentemente esto debe ser, entiendo yo por lo menos, el convenio con el Mercosur y la Comunidad Económica Europea, una cuestión estratégica, digamos, es una posibilidad potencial de un desarrollo estratégico que dependerá del gobierno y dependerá de los actores económicos que realmente se pueda llegar a concretar. Totalmente, lo que ocurre es que para plantear un acuerdo estratégico que viene desde hace 25 años trabajándose, para plantear un acuerdo estratégico tenés que ver cómo te vas a insertar como país en ese acuerdo que el gobierno ya anunció que lo tiene logrado y que lo publicó hace poquitos días. Porque si vos te vas a insertar desarrollando productos con alto valor de contenido tecnológico es una cosa. Si vos te vas a insertar en ese mercado exportando productos primarios y reprimarizando tu economía, tenés un problema grave. Entonces hay que ver, y otra cuestión muy importante es, acá parece que nosotros vamos a competir en Europa y que vamos a ganar mercados en Europa. Guarda, porque Europa también va a venir a competir en nuestro mercado interno y va a venir a competir en el Mercosur y vamos a perder mercados en el mercado interno y en el Mercosur y ese es un problema que vamos a llegar a tener en el marco de este acuerdo. Entonces es un acuerdo muy delicado, hay asimetrías muy marcadas entre la Unión Europea y el Mercosur y fundamentalmente Argentina. Digo,
tasa de interés en promedio en Europa del 1,2%, en Argentina del 60%. Devaluación de la moneda del 100% y del 400% en los últimos años, en Europa no pasa eso. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la competitividad de las industrias argentinas y la competitividad de las industrias europeas, que son completamente asimétricas. En los indicadores de competitividad estamos 4 puntos abajo de ellos. Entonces hay un montón de factores que influyen y que van a hacer que, si no intervienen todos los actores y analizan bien la letra chica de este acuerdo, en el futuro podamos tener problemas muy grandes de cara al desarrollo de nuestra industria nacional, porque nosotros no nos olvidemos que el gran generador del empleo en la Argentina son las pymes y la industria nacional, y si nosotros no desarrollamos nuestra industria y reprimerizamos la economía, vamos a tener problemas serios. Claro, bueno, el proceso inflacionario, digamos, que ha vivido la Argentina y que en todo caso está atenuado en los últimos meses, no significativamente, pero atenuado al fin, representa por lo menos una sensación, digamos, en el sentido de que las cosas estarían un poco como mejorando o no pasando por el peor momento, como le ocurrió a la Argentina el año pasado y los primeros meses también de 2019, que fueron extraordinariamente complejos desde ese punto de vista. Ahora, Argentina tuvo, por lo menos a partir de la gestión del propio Macri, en los primeros pasos de la gestión, la idea de, en todo caso, colocar a la Argentina en línea con Estados Unidos. Y eso tuvo las dificultades y en todo caso tuvo las derrotas, si se quiere, de esa relación internacional que significaron, por ejemplo, el tema de los limones, el tema de algunas otras exportaciones puntuales de la Argentina que tuvieron limitaciones en Estados Unidos para terminar de concretarse. Y de golpe aparece Europa como una opción salvadora de un proyecto, es decir, vuelve a colocarse el marco de negociación internacional como una alternativa electoral. Y en realidad lo que importa no es la cuestión electoral, importa el plan estratégico. Completamente de acuerdo. El gobierno ni siquiera le dice a todos los productores de la Argentina cuál va a ser el plan estratégico para después integrar a toda la industria nacional en ese nuevo concierto. ¿Cuáles van a ser los créditos que va a haber? Porque dice el gobierno, bueno, tienen 10 años para prepararse. No. ¿El Estado qué va a hacer para que esas empresas se preparen? Y voy a poner un ejemplo de competitividad, ¿no? En Europa, que tienen energía eólica, energía solar y que no tienen problemas energéticos, y compararlo con Argentina, un productor de Chaco que tiene un laboratorio óptico y que lo inauguró hace 2 años, tuvo que comprarle a la empresa provincial de energía de Chaco 2 transformadores porque toda la tecnología en la que había invertido no podía llevarse adelante y no podía llevar adelante la producción si no invertía el Estado en tecnología para proveerle a la empresa. Entonces tuvo que comprarlo él. En Europa no pasa eso. Entonces, con ese ejemplo trato de graficar los problemas que tienen y el Estado que tiene que estar presente para acompañar a los industriales. Ahora, de cualquier manera, Matías, hay algunos datos que uno entiende. Si uno mira, en todo caso, el mapa de exportaciones de la provincia de Santa Fe, uno encuentra tal vez África y tal vez China, y después, en todo caso, lo vamos a ver puntualmente con Moore. Digamos, esos son los lugares en donde Argentina y particularmente Santa Fe está exportando. El hecho de que se incorpore Europa con una expectativa de exportación es un elemento de extraordinaria importancia para la provincia de Santa Fe, para la Argentina en general. Digo, desde el punto de vista de aquellos que están en la generación de producción. Sí. Totalmente, son 28 países, son alrededor de 550 millones de personas, es un mercado muy importante al cual mirar y al cual pensar integrarse. Pero no nos olvidemos algo, nosotros debemos integrarnos con mucho cuidado a ese mercado, porque el 20% de nuestras exportaciones van hacia Brasil. Eso es un dato no menor, porque lo que puede ocurrir es que después en ese acuerdo de libre comercio nosotros terminamos perdiendo esa posición estratégica que tenemos con nuestro país vecino, y terminamos perdiendo divisas en este intercambio. Nosotros hoy tenemos déficit comercial con el Mercosur y déficit comercial con la Unión Europea. Este acuerdo tiene que ser para que nosotros crezcamos en esa posición y tengamos o menor déficit o empecemos a tener superávit, que sería lo ideal, ¿no? No, y por otro lado, lo otro que uno puede llegar a considerar como fundamental es que cualquier empresa que pretenda desarrollar una política de exportaciones primero tiene que tener apalancado un mercado interno.
Es decir, el mercado interno debe ser usado como un instrumento que le permita a la empresa desarrollarse para poder exportar. Sin mercado interno, nadie nace desde un repollo para ser una empresa exportadora. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y un dato final con este acuerdo con la Unión Europea. Todo lo que nosotros exportamos, todo lo que exporta el Mercosur, el 20% es productos manufacturados. En la Unión Europea todo lo que exporta, el 80% es productos manufacturados. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un desafío muy grande de empezar a exportar productos con valor agregado. Y de todo lo que exportamos, el 1% es productos con alto contenido tecnológico. En la Unión Europea ese número llega al 14%. Hay que tener mucho cuidado cuando se integra. Yo no estoy en contra, al contrario, estoy a favor de integrarnos a los mercados, pero tal vez de entrada tenemos que mirar, para desarrollar nuestra industria, mercados que sean más comunes que los nuestros y no tan dispares como el que estamos viendo, teniendo en cuenta la experiencia cercana, lo de Estados Unidos y los limones, ¿no? Sin duda. Mati, gracias por venir. Gracias muy a ti. amable. Vamos a hacer una pausa y ya estamos con Jorge Moore. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. Hidroplast en agua, cloacas, accesorios para piletas. Hidroplast, Francia 3020, Blas Parera 6498. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inverb, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Jorge Moore, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Me parece muy importante ese agradecimiento. Gracias por venir, Jorge. No. Gracias por venir. ¿Me trajiste vos? Sí. Ah. Bueno, está bien. Lo que te quiero plantear es lo siguiente. ¿Qué están diciendo las estadísticas en la provincia de Santa Fe en alguna de las materias que hablamos en el bloque reciente? Por ejemplo, ¿cuáles son, en todo caso, los lugares en donde Santa Fe saca su exportación? ¿Cuáles son aquellos países, aquellos lugares que nos están comprando? ¿Qué nos están comprando? Y de lo que, digo, voluminosamente significan cosas importantes para Santa Fe, ¿qué es lo que ha progresado y qué es lo que ha caído? Bien, en términos de volumen, Sí. nosotros somos el segundo exportador en el país, después de Buenos Aires. Y en la parte agrícola, o sea, por ejemplo, aceites, o sea, harina, digamos, proteínas derivadas de la soja, somos primero. Absolutamente. En eso más o menos estamos cerca del 85, 86, 87% del total exportado. Todo el cordón de 100 kilómetros que va desde Timbú hasta cerca de Villa Constitución, por ahí, todo eso son los grandes puertos.
los grandes puertos, algunos de los cuales tienen una importancia mundial. ¿Qué exportamos? Granos, aceite, proteínas, fundamentalmente. Y también ahora, a través fundamentalmente del puerto de Rosario, se están exportando también productos industriales. Ha tenido un crecimiento significativo el puerto de Rosario. Entonces, ¿a dónde exportamos? Exportamos a una gran infinidad de países, pero fundamentalmente a países de Asia, incluyendo China ahora, que es un fuerte comprador de carne congelada, carnes enfriadas. Exportamos a Malasia, exportamos a Filipinas, exportamos a Tailandia, exportamos a Laos, o sea, casi todos los países exportamos. En África exportamos a Egipto, en la península arábiga exportamos, por ejemplo, a Irán y a Europa, obviamente. Sí, y a Brasil acá, fundamentalmente, digamos. Y a Brasil fundamentalmente. A Brasil lo que exportamos desde acá. Desde Santa Fe. Desde Santa Fe exportamos trigo, porque nosotros somos un fuerte abastecedor de trigo de Brasil, y algún tipo de manufactura, tanto de origen agropecuario como manufacturas industriales. Brasil, para decirlo así, de alguna manera fuerte, es el principal mercado de nuestras manufacturas industriales. No hay un mercado tan importante como el de Brasil. Y con Brasil tenemos un intercambio muy grande, especialmente en la industria automotriz, en la industria de parte de máquinas y herramientas para el campo también. O sea, Brasil es el país más significativo desde ese punto de vista, en ventas, en importaciones y en exportaciones. Compramos mucho equipamiento, o sea, nosotros compramos equipamiento, viene de capital, partes y piezas, insumos, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, de Europa, de China. Bien, te quiero preguntar lo siguiente, digamos, ¿en qué estamos para atrás desde el punto de vista económico? ¿Qué es lo que están diciendo las estadísticas? ¿Qué está pasando, digo, con toda esa potencialidad que tiene Santa Fe? Por ejemplo, con los biocombustibles hay una caída significativa. Sí, el problema de los biocombustibles es siempre un problema de derechos y aranceles. Es decir, ¿qué es lo que se castiga en el exterior? Obviamente en algún momento tuvimos problemas en Estados Unidos, tuvimos problemas en Europa por la aplicación de ciertos derechos que aplican, pero siempre ha surgido como una empresa que tenía en cuenta cuáles eran los aranceles que se aplicaban a la industria sojera o a la industria de los derivados que tienen que ver, que surgen del aceite. Es una cosa más compleja de analizar cuándo es conveniente uno y cuándo es conveniente otro. Todo está concentrado por eso. El problema es que cuando hay dificultades, recae fundamentalmente en Santa Fe, porque el 90% de las fábricas están establecidas en Santa Fe. Bueno, eso es lo que yo de alguna manera planteaba en el bloque anterior y decía, en todo caso, que era necesario que hubiese un mercado interno que garantizara, en todo caso, a cualquier empresa un determinado stock de lo que es su producción. Destinar ese stock y de ahí en adelante pudiera plantearse una alternativa de exportación. Porque si no, la exportación juega, digamos, en un proceso que en definitiva termina siendo negativo. Si cuando se cierran las puertas, esa empresa no sabe dónde colocar los productos. O no hay una política interna que permita absorber ese nivel de productividad. Sí, el problema es también de volumen, o sea, si estas empresas no exportan, no tienen ninguna posibilidad de colocar esos excedentes. Bien, te pregunto qué está pasando con la actividad económica de la provincia de Santa Fe, globalmente. Bien. Porque ese es un número que, como todos los números globales de la Argentina, van para atrás, pero Santa Fe también por primera vez, ¿no? La provincia de Santa Fe tiene una enorme ventaja con el sector agropecuario, indudable. Es decir, por el tipo de producción,
por las tecnologías que han aplicado en el desarrollo agropecuario, y da la casualidad que el único sector que ha crecido fuertemente en los últimos meses, digamos, especialmente en abril, y uno, por ejemplo, toma en cuenta qué es lo que ha pasado con el estimador de actividad económica, el sector que creció prácticamente un 40% con respecto a igual mes del año anterior es el sector agropecuario, pero que no logró arrastrar a otros sectores que son importantes en generación de mano de obra, como puede ser el sector industrial, que nosotros tenemos los mismos problemas que tiene la nación, el sector comercio, que también ha tenido una retracción, el sector de la construcción. Esos serían los grandes sectores generadores de una dinámica expansiva de actividad. Hoy no existe eso. Existe en el sector agropecuario, y en los otros sectores uno puede llegar a decir que existen tenues señales, en el sentido de que han dejado de caer con la virulencia que venían cayendo, por ejemplo, el año pasado o en los primeros meses de este año, el primer trimestre. Al dejar de caer con esa virulencia, uno atisba que con relación a los meses anteriores y con relación a lo que va a pasar, entonces hay alguna sensación de que la cosa está mejorando muy, muy pequeñamente. En el bloque anterior ustedes estaban mencionando algunas cosas de política económica. Correcto. Entonces, esto tiene que ver con eso, porque, digamos, desde el punto de vista de la política económica, el gobierno puede mostrar solamente un año exitoso, el 2017. Los otros años no fueron. El 2018 fue un año de desastre. Sí, el catastrófico. Producto Bruto Interno cayó un 2.5%, y a partir de mayo y los meses siguientes descarrilamos. El tipo de cambio saltó violentamente, los niveles de inflación saltaron, se elevó la tasa de interés y necesitamos la financiación del Fondo Monetario, si no hubiese sido peor. Por una sencilla razón. Estábamos en crisis y nadie nos prestaba un peso, pero ni un peso partido por la mitad. Entonces tuvimos que recurrir. El fondo, lo que uno va observando es que fue flexibilizando la dureza inicial y fue cambiando, y se iba dando cuenta de que la crisis era más profunda de lo que habían vaticinado en los reports, digamos, en los documentos de trabajo, tanto en el de abril como en el de octubre, y seguramente lo vamos a observar ahora cuando entreguen los 5.000 y pico de millones de dólares con un nuevo reporte donde van a planificar y ¿qué es lo que va a dar pie para este gobierno, sí, si gana, o para el otro gobierno, cualquiera sea el signo, de renegociar con el fondo, especialmente los vencimientos, porque vos tenés que pensar que los vencimientos del Fondo Monetario, de los 57.000 millones que nos van a dar de aquí al año que viene, caen a partir del 2023, 2024. Hay una cuestión. En el bloque anterior lo que planteábamos es que había una economía electoral, digamos, acomodada a una situación electoral. Nosotros sabemos que si hay un punto, en todo caso, de debilidad del Poder Ejecutivo Nacional, es la política económica, que ha sido un verdadero fracaso, un verdadero desastre. Y desde ese punto de vista, lo que uno ve es que la postergación, como decíamos, de la aplicación de las tarifas como estaban anunciadas para el año que viene, evidentemente van a acomodar desde el punto de vista inflacionario otra realidad, no la que estamos viviendo por estos días, ¿no? Sí, yo diría lo siguiente, que la política había que dividir dos cosas. Primero, es cierto que el gobierno, y me parece bien, que el gobierno tienda a disminuir la generación de inflación, porque hoy es un mal endémico en la Argentina. Desde hace muchos años, por distintas razones, podemos discutir largamente
dónde se inicia, por qué se inicia, si es inercial, si es fiscal, si es monetaria, todas las razones que uno quiera explicar sobre la inflación. Entonces el gobierno hoy aplicó con extrema dureza, nunca antes lo habíamos visto, en ningún plan, a pesar de que tuvimos muchísimos planes con distintas variantes desde digamos el 39, que fue el primer plan en su momento que se estableció en el país. Entonces, con distintas variantes, ahora, con una extrema dureza, trabajó sobre la cuestión fiscal, entonces el famoso superávit fiscal primario, etcétera, etcétera, va a ser bastante real en el 2019 y seguramente, si la política sigue, va a ser mucho más consistente el año que viene, el 2020. Pero además, la política monetaria del Banco Central es una política que nunca habíamos visto con la extrema dureza. El Banco Central congeló la base monetaria, que sería decir, congeló la emisión de dinero que hay y que cada uno tiene, que lo tiene en el bolsillo, que lo tienen los bancos y los bancos tienen. Eso es la base monetaria. La congeló. Dijo, vamos a tenerlo hasta diciembre, con un aumento del 6% por una cuestión estacional recién en diciembre, en 1.344.000. Eso por un lado. Pero por otro lado, y eso con acuerdo del fondo, si no, no lo hubiese podido hacer, flexibilizó en dos casos que son sumamente importantes lo de la banda cambiaria. ¿Qué quiere decir banda cambiaria? ¿Dónde oscila el dólar? La primera vez había dicho el dólar va a aumentar un porcentaje mensual de aquí a tanto. Después, eso fue, y en abril dijo, me parece que estamos mal con este sistema, vamos a congelar, eso fue la última reunión del comité del Banco Central, vamos a congelar las bandas hasta, por lo menos hasta el año que viene, o hasta fin del año. O sea, la vamos a congelar en 51.44 banda superior, dólar, 51.44 pesos, y 39.70 o algo parecido la banda inferior. Si pasa la banda superior, el Banco Central interviene y vende 150 millones de dólares diarios. Bueno, pero eso no bastó. Por eso digo que es una política que se fue ajustando a la realidad y a las necesidades. Entonces le pidió al fondo que pueda intervenir entre la banda. Antes no podía intervenir, una banda de oscilación donde no intervenía. Entonces el fondo le dijo, bueno, intervenga. Entonces, puede intervenir también, si quiere, y si se excede la banda superior, aumentaron hasta venta de 250 millones de dólares. O sea, sí, fueron ajustando la política económica restrictiva en función de las necesidades que se iban produciendo. Jorge, está bueno el análisis. Se nos terminó el tiempo. Pero qué macana. Y bueno, yo pensaba hablar mucho más tiempo. No, bueno, es esto. Es esto. De cualquier manera, yo me quedo en la conclusión que vos hacés con un gran interrogante. Y el gran interrogante es qué va a pasar, gane quien gane, después del 10 de diciembre del año 2019. Sí, ¿qué va a pasar con todas estas variables? ¿Cuáles van a ser las políticas económicas y qué impacto social vamos a terminar? Ese interrogante, sí, lo tenés vos. Y lo tenemos todos. Lo tengo yo, y lo tienen los 43 millones de habitantes, o por lo menos los 27, 28 millones de votantes, que en el momento seguramente algo van a tener en la cabeza cuando vayan a votar en una u otra opción. Gracias por venir. Vamos a hacer una pausa, venimos con la gente del Consejo de Ciencias Económicas, con la gente de la Sociedad Rural de Santa Fe, porque, bueno, una idea global. La idea global es la siguiente, con toda esta expectativa de la cual hemos hablado en el programa del día de hoy, la actividad agropecuaria, las jornadas agropecuarias que organiza el Consejo y la gestión gremial, en todo caso, que plantee el ruralismo, son esenciales para la provincia de Santa Fe. Ya venimos. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700.
Todo para redes de agua y cloacas. Hidroplast. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. Guastavino e Invert atiende el mercado santo tomesino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, bueno, vamos a saludarla a Beatriz Covelli. Beatriz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? El Consejo de Ciencias Económicas está planteando cada 2 años la organización de las jornadas agropecuarias. Decíamos en el bloque anterior que la actividad agropecuaria globalmente tiene una enorme importancia en la provincia de Santa Fe. Hay como una coyuntura y una expectativa sobre la cual vamos a estar hablando también con Hugo Iturraspe en un ratito nada más. Y digo, esto en todo caso potencia la importancia de lo que es la capacitación y la formación de los profesionales en el sentido de una integración de un proyecto que emancipe desde el punto de vista de la actividad económica, ¿no? Sí, así es. Nosotros las venimos desarrollando cada 2 años estas jornadas y bueno, estas serían las 11ª. Y la verdad que siempre han sido con mucho éxito, no solamente de profesionales dentro del área de nuestra provincia, como hemos hablado hoy, por ejemplo, con gente de Ceres, que vienen 15 o 16 profesionales de cada lugar, Tostado, Galvez, Esperanza, las distintas regiones, Rafaela, Reconquista, sino que también potencia a todos los que están en nuestra zona de influencia, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Chaco. En general siempre recibimos profesionales de todas las localidades cercanas también y algunas no tan cercanas, a veces hasta de Paraguay y Uruguay han venido. Bien, bueno, vamos a saludarlo a Hugo. Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, por favor. A ver, en función de esto, hoy la empresa agropecuaria es como que necesita imperiosamente un ajuste en el sentido de ser absolutamente eficiente, digo, en el rendimiento de lo que signifique lo que entra y lo que sale de una empresa, ¿no es cierto? El proyecto global de una empresa necesita de esa herramienta. Esto es, digo, ¿se ha ido profundizando en los últimos tiempos? ¿Cómo es la situación? Se ha ido profundizando, pero quería decirte también que a mí me tocó participar hace unos años atrás de estas jornadas también que está haciendo el Consejo de Ciencias Económicas. Me pareció muy bueno y salió, te digo, una cantidad de jóvenes que habían también que estaban ahí participando, escuchando a quienes les tocó participar. En este caso nosotros fuimos Sociedad Rural, Bolsa de Comercio y Unión Industrial. Así que muy buenas fueron las jornadas, así que creo que sí, que tenemos que tender a esa es la tendencia que tenemos, cada vez tenemos que ser más competitivos. El mundo nos está llevando a eso, lo estamos viendo todos los días que aparecen cosas nuevas. Justamente acabamos de ver este acuerdo Mercosur-Unión Europea, el problema que tenemos hoy con los chinos,
refiriéndonos, vos sabés que, mira, te quería contar esto porque es realmente muy interesante e importante. Ayer tuvimos unas jornadas a raíz de un remate que estamos haciendo en la sociedad rural, sobre todo el tema de la carne, que como lo estaba escuchando en el bloque anterior, muy acertada lo que acababa de decir el señor que estaba. China, que es nuestro país que mayor nos importa, y nosotros les exportamos casi el 77% de los productos agropecuarios, está pasando un momento muy complicado a raíz de la fiebre africana porcina. China tiene una producción de 400 millones de madres porcinas, y esta peste que está teniendo los está dejando sin abastecerse. ¿Por qué? Porque 52 millones de toneladas que producen ellos, el mundo no le puede brindar ese alimento. Entonces, la preocupación que estamos teniendo nosotros, que tampoco en carne se los podemos brindar, a pesar de que los chinos no saben usar todavía el cuchillo y el tenedor, entonces con los palillos ellos comen, van tajeteando los pedacitos, filetean en una palabra, y se llevan, gracias a Dios por ahora, que podemos darle, las vacas más inferiores, de menor calidad. Bueno, entonces todavía estamos hasta que los chinos despeguen, pero si nos llevaran la carne que están comiendo la Unión Europea, que se lleva los cortes Hilton, los mejores, la carne premium, no tendría cómo abastecerlo. Y el problema que estamos teniendo nosotros los argentinos es que no estamos produciendo el novillo pesado. O sea, tenemos que vender menos animales con más kilos, porque de lo contrario, y en este momento hay una gran matanza de vientre, que sería la fábrica de producir ternero, que vamos a encontrarnos en una encrucijada. Acá, habiendo venido ahora 15 días el secretario de la Producción Echeverre, una de las preguntas que yo había hecho, tenía para hacerlas por la sociedad rural, pero no las contestaron, era pero ¿qué políticas de previsibilidad para seguir sustentando esta cantidad de mercados que se nos están abriendo? Sí, yo te diría, Hugo, en términos generales, te diría mi punto de vista con respecto a este tema, es que hay una coyuntura favorable internacional, es como que se empiezan a abrir algunas puertas y que nosotros no tenemos la capacidad y la preparación para hacer un plan estratégico que nos permita resolver, digamos, esa coyuntura, resolverla favorablemente. Y bueno, y se me ocurre en todo caso que el tema de capacitarse es uno de los instrumentos, es decir, sin una formación adecuada, sin lugar a dudas, no vamos a tener cómo aprovechar estas circunstancias. Ustedes han trabajado en esto, pero me interesa particularmente que en todo caso, a partir de la presencia de determinados expositores que van a tener en la jornada, podamos comprender en todo caso aquellos ejes fundamentales, expectativas que se puedan crear de este encuentro. Nosotros generalmente lo que tratamos de abordar son todos los temas que tienen relación con el sector agropecuario, ya sean laborales, contables, negocios del agro, cuestiones relacionadas a la administración, también el tema de regímenes de información, y como vos bien decías, hay algunos puntos que tienen que ver con la economía, que viene Carlos Egiaro, que siempre nos acompaña. Tenemos unas mesas redondas que tienen que ver con las políticas del sector. Y bueno, todo eso enmarcado en esto que a nosotros nos importa mucho, que es la capacitación del profesional, que ahora en este tiempo está dejando todo lo tributario, por lo menos se le están terminando los vencimientos y va a poder participar más tranquilo de esto. Y a veces también tenemos contadores, profesionales, licenciados, que también son productores agropecuarios y que también les interesa desde esa óptica. Claro, Egiaro, que vos lo terminás de mencionar, es una persona, es un dirigente sectorial muy importante que tiene el agro y que también tiene un manejo de la actividad económica muy significativo. Por lo tanto, se traduce en lo que es una voz muy importante para el sector agropecuario. No es fácil encontrarla, muchas veces ocurren las grietas también en el sector agropecuario y es o una opinión y la otra. Yo creo que la particularidad de Carlos Egiaro es hacer un análisis apasionado, sí, pero fundamentalmente racional. Y objetivo. Y objetivo, Sí. objetivo, lo cual no le quita, sin lugar a dudas, perspectivas
de lo que representa o los roles que pueden llegar a cumplir cada uno de los sectores que intervienen en la actividad agropecuaria. Sí, nosotros tenemos mucha expectativa, ojalá así sea. Bueno, ahora los tiempos no son como antes, ¿no? En general, en todas las áreas la gente se inscribe más sobre último momento, pero ahora estamos teniendo un muy buen número, estamos muy contentos y bueno, confiamos en que toda esta invitación que se está haciendo, que los profesionales de toda la zona participen bastante en esto. Beatriz, vos decías que bueno, se termina el calendario impositivo en la Argentina, que vaya una parte, por lo menos la parte gruesa, Más digamos, pesada. que es lo que tiene que ver con ganancias, que tiene que ver con todos los bienes personales, en fin, conjunto de temas. Eso le abre al profesional, en todo caso, la perspectiva de pensar en términos de asesorar a las empresas por otro camino, ¿no? Digo, despreocupado en todo caso del cumplimiento fiscal, pensar en todo caso cómo actuar desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, nosotros estamos hablando mucho y a nivel nacional también de reinventarnos como profesión, también de ir viendo otros aspectos, el tema digital, el tema tecnológico. Ya también tenemos dentro de nuestro consejo todo lo que es firma digital, esto vino para quedarse y no es algo que vaya a irse para atrás. Entonces todas esas áreas que están avanzando muy rápidamente, es como que también tenemos que tomar las riendas y ir viendo cómo se pueden resolver, no quedarnos solo con lo impositivo, porque pareciera que es el área que el profesional más le importa o le preocupa, sino que de hecho, bueno, todo lo que tenga que ver con agronegocios, con gestión, sobre todo, ¿no? Son nichos, por decirlo de alguna manera, que están menos explotados por esta ansiedad de cumplir con vencimientos y con estos requerimientos que... Claro, bueno, en ese sentido hay, si se quiere, una presión tributaria muy fuerte. Muy fuerte. Y además de estar la presión tributaria, también hay una imposición desde el punto de vista de los cumplimientos que es mucho más severa. Sí, tal cual. Entonces esto, digo, que genera una situación Ansiedad. de ansiedad muy grande, Sí, tanto para el empresario como para los profesionales, en el sentido de tener que cumplirlos. Y además, no te olvides que no andan los aplicativos, que todos últimamente se están sabiendo las novedades sobre la marcha, o sea, es un esquema de trabajo bastante vulnerable y no agradable, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, si nos pudiéramos como sentar más tranquilos a hablar de estos temas, se disfruta un poco más también, ¿no? Hugo, te quiero plantear lo siguiente por lo que vos estabas recién diciendo respecto de lo que es la producción cárnea. Me parece un elemento interesante de análisis lo siguiente. Decíamos en uno de los bloques anteriores que para poder apalancarse y poder desarrollar en todo caso una política de exportación, resulta imprescindible tener un mercado interno que le dé la seguridad, digamos, a quien vaya a hacer la producción. Uno sabe que en general los panoramas internacionales tienen cambios por ahí bruscos, significativos, hay una variable económica impensada, pum, pega en el medio de un proyecto, digo, y si no hay mercado interno es complejo. Desde la perspectiva de lo que ha pasado con el mercado interno argentino, el desplome de su capacidad de consumo y fundamentalmente dirigida en el área alimenticia respecto de las carnes, ¿cuál es el análisis que están haciendo ustedes? Con respecto al consumo hemos bajado, estamos en 50 kilos per cápita, pero sí se ha ampliado el consumo de carnes blancas en el sentido de las carnes de porcina y aviar. En eso estamos los 117 kilos, más o menos, aparentemente. De alguna manera, el consumo de carnes rojas nos permite ya, ¿cómo te puedo decir?, contar con algo más para la exportación, ¿no es cierto? Pero como vos bien decías, nosotros necesitamos programar la producción, porque, o sea, poner la casa en orden un poco con respecto a esto que se nos está presentando, que creo que es algo que no lo hemos tenido durante muchísimos años, mucho tiempo. Esto de que nos den, por ejemplo, el estatus sanitario a más de 30 frigoríficos, los chinos, como diciendo, muchachos, creemos en ustedes, hagan lo que les pasa. Es cosa que no ha pasado nunca en el país. Así que yo insisto que hay que arreglar, por ejemplo, reformas impositivas,
tenemos que tener también unas reformas laborales. Hay muchas, como eso te dije, poner la casa en orden, antes también de pensar, no en esto que ya nos sale lo urgente, que es la demanda que tenemos de un país realmente que tiene unas necesidades inconmensurables de todo lo que sea. Pero tenemos que ir ordenándonos porque hay que programar la producción para poder seguir abasteciendo la sustentabilidad, que no nos falte. Y después, fíjate que los productores argentinos están por ahí en una nebulosa en muchos casos. Tenemos un cambio que tiene que ser competitivo, tenemos, por ejemplo, que nos atrasa otra vez las imposiciones de las retenciones, o sea que en muchos casos estamos en inferior de calidad para poder exportar. De todas maneras, hoy los precios internacionales están buenos de toda forma. Así que yo creo que tenemos que seguir atándonos, pero la parte ganadera, hoy te diría que tanto como la agrícola están teniendo, el campo va por buen camino. La prueba está que seguimos avanzando, estamos en los 150 millones de toneladas aparentemente. Se hace una perspectiva triguera fabulosa como nunca, de volver a sembrar 6 millones, 7 millones de hectáreas, que en la Argentina nunca pasábamos de 4 millones, o sea que superaríamos los 20 millones de toneladas. Lo mismo está pasando con el maíz, pero ¿qué es lo que necesitamos? Vuelvo a insistir, necesitamos hacer más kilos para poder abastecer y ir preparándonos para este mundo que nos reclama más calidad de carnes y mayor cantidad. Hugo, gracias por venir, muy amable. Te pregunto finalmente, Beatriz, fecha de realización de las jornadas, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? La fecha es el 25 y 26 de julio, jueves y viernes, en la sede del Consejo. Es la primera vez que la vamos a hacer ahí, siempre fueron en el Paraninfo y ahora van a ser en la sede del Consejo. Y el tiempo para inscribirse se puede hacer hasta el 19 de julio con un costo menor, que se ha prorrogado, y si no, bueno, hasta el último día. Nosotros aceptamos que vengan porque, bueno, ya tenemos preparados los equipos y estamos siempre dispuestos a recibirlos y, bueno, a participar también todos los organismos que, como bien decía Iturraspe, también es bueno este intercambio que nos genera, ¿no? Sin duda. Gracias por haber Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Ha sido el programa del día de hoy, un programa en donde la matriz económica ha estado atravesando, digamos, la visita de quienes han estado aquí en los estudios de nuestro programa. Y los esperamos la semana que viene, una semana después. ¿Necesitas software de gestión comercial para tu empresa? Megasoft es la solución. Megasoft, software de facturación y control de stock para empresas y comercios. Soporte técnico y actualizaciones las 24 horas, los 365 días del año. www.megasoft.com.ar. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800-444-1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. Todo para redes de agua y cloacas. Hidroplast. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada.
En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero.